comentario de hoy va dedicado al señor Fafa Taveras, que recientemente que ha hecho una queja bastante fuerte a su propio gobierno, a su propio partido. Y yo lo dedico porque ya después que uno tiene un tiempito en la política, uno se sienta y uno pronostica cosas. Y yo me recuerdo como ahora que cuando hablábamos de lo que estaba sucediendo en el gobierno, algunas personas cercanas, y cuando nos sentamos a hablar de política, amigos y eso, yo decía, ¿y qué dirá Fafa? ¿Y qué va a decir Fafa? Porque ya llega un momento que yo sé que en algún momento algo dirá. ¿Por qué? ¿Y por qué me refiero específicamente a Fafa? Sino a lo que representa. Fafa tiene como el yin y el yang de la izquierda de este país. Su lado oscuro, su lado claro, muy discutible el tema, pero yo no voy a entrar en esos detalles, sino que llega un momento que ya la cosa es tan obvia que una persona que tenga la mínima sensibilidad de lo que es el izquierdismo, de lo que son las luchas sociales y los logros, se escandaliza con este entreguismo al sector privado que tiene el Estado. Por ejemplo, ha quedado evidenciada que la lucha por Punta Catalina no era necesariamente porque tenía algún tipo de malversación de fondos o porque en su procedimiento puede que haya habido cualquier irregularidad. Lo que queda evidenciada en esta situación es que al final de cuentas eso afectaba los intereses de un grupo. Y aquí el tema de la luz eléctrica siempre ha sido precisamente el asunto de que desde que se privatizó y se pagan las plantas que están incluso apagadas y se hizo para el pueblo dominicano una inversión que con la idea era precisamente suplir las necesidades energéticas de un país que estaba en un constante desarrollo y demanda de energía. Entonces, ¿qué pasa? Ahora resulta que nos damos cuenta que el tema no era el problema, que si Odebrecht, que si lo que sea, el tema era el quítate tú para ponerme yo porque yo soy el dueño de la electricidad. Ese es un tema. Otro tema importante es que él se refiere con el asunto de Manzanillo, del puerto de Manzanillo, que nadie se acordaba de eso. Yo recuerdo como ahora, quien empezó a hablar en su precampaña de una política exportadora fue Carlos Amarante Baré, que decía que este país necesitaba dar un salto importante hacia las exportaciones porque nosotros no estamos produciendo tanto. Entonces lo que producimos aquí nada más es gente. Entonces, ¿cómo se depende demasiado del Estado? Entonces, bueno, ahí se le prendió el bombillito, muchos políticos empezaron de una vez también, que el asunto de Manzanillo se puso de moda, pero ahora lo controlan de Estados Unidos sin haber hecho una licitación previa. Pero lo más importante que saco de esa queja de Fafa es el hecho de que yo repetí ayer aquí. El PRM es el responsable de haber aupado ese descrédito a la clase política como clase, porque no es lo mismo usted decir que haya políticos corruptos, pero no es que los políticos, por ser políticos, automáticamente son corruptos, es que eso no está bien. La política es un oficio noble que lleva mucho sacrificio y que además es necesaria porque ningún país sobrevive sin hacer práctica política. Entonces, ese descrédito hacia los partidos políticos, los únicos que se han beneficiado es la clase empresarial. Y vamos a decir de verdad que la clase empresarial es más seria que la clase política, eso no es verdad. Y la corrupción siempre es un englomerado donde existe parte pública y parte privada. La corrupción no es un tema que le pertenece y que es exclusivo de los y las políticas. Incluso, o sea que por yo eso, nunca he visto al mundo en crisis por corrupción pública, pero por corrupción privada sí. Oh, pero increíble. El mundo. Así Recuerden mismo. 2008, año 2008. Sí, con el tema de los bancos, cómo eso causó todo un problema y toda esa corrupción que ha habido siempre en Wall Street, todas esas cosas. Sin embargo, nosotros que vivimos viéndonos en Estados Unidos, que como yo vivo criticando a nuestra sociedad, una sociedad de espectadores, porque aquí nosotros siempre estamos sentados a ver qué es lo que pasa, qué es lo que deciden los demás. Sin embargo, mira, precisamente Estados Unidos es un país que así mismo como pasan las cosas, así mismo ellos mismos la denuncian.
pero nunca nos acordamos de lo que se denunció. Se acuerda entonces de la parte buena y vivimos comparando cosas. Y por otro lado, recientemente mi hermano estuvo aquí en el país y me oía con algunas quejas, tú sabes, con el asunto de la canasta básica y ese tema que, bueno, yo hice un video quejándome cómo las políticas que se han hecho en base a, que se anunció desde el Palacio incluso para la protección de las mujeres con la no violencia contra la mujer y todo ese tipo de cosas no se han visto. Y no se han visto porque en los primeros meses de este año, en comparación con el año pasado, se ha incrementado todos los feminicidios, cuando se supone que había una política fuerte para la protección de las mujeres. Yo le decía eso y entonces me dice mi hermano, pero dime algo que está bien. Digo yo, mira, si tú supieras que te puedo decir que veo cómo se está fortaleciendo la apertura de los teatros, el tema de la cultura, que ha sido muy afectada precisamente por la pandemia, y sin embargo hoy nos levantamos con la noticia que vienen y quitan a doña Carmen y ponen a Milagros. Me recordé de ti cuando vi ese decreto. Sí, tú me lo mandaste y yo dije, no, pero no puede ser. O sea, entonces ahí voy yo y hago un análisis que tiene que quizás que ver con mi forma de yo interpretar las cosas que suceden en los gobiernos, porque yo, si hay algo que me vivo quejando es que todo es personal aquí. Milagros Germán durante un tiempo pues hizo una crítica fuerte al partido de gobierno y mucha burla, etcétera, etcétera. Eso en ese entonces, bueno, está bien porque estamos en democracia y usted puede decir lo que usted esté en contra, pero lo que pasa es que a veces, como decíamos, una cosa con violín, otra con guitarra. Quizás la vocería del gobierno no es tan fácil como se ve, ni es lo mismo que se hace en la televisión, porque el programa Exacto. de Milagros, en lo que venía siendo un show de variedades, era un buen programa, que se preocupaban por tener una buena estética, por hacer cosas chistosas, unos guiones. Yo lo veía bien. hasta que se metieron en política. Pero se politizó, que eso fue una de las graves cosas que le pasó al PLD, que no vio venir eso, como la farándula se politizó en contra del gobierno. Y bueno, en esa politizada, pues, una de las cosas más atacadas siempre fue el tema de la comunicación. Entonces, cuando nos vemos ahí, pues entonces resulta que vemos una fase, un rol que es desconocido de Milagros Germán, que siempre ha estado en la población con un alto nivel de ser apreciada, porque realmente en lo que hacía era buena en su programa, incluso fue modelo de las pocas personas que yo creo que ella llegó a ser Miss Mundo, llegó a ser o fue a competir y tenía un buen nivel, o sea, no estamos hablando de cualquier gente. Sin embargo, ahora cuando llega a una posición tan importante como esa, que se necesita tener otro manejo, pues realmente los resultados no fueron los esperados. Para el gobierno sería fácil, para el presidente Luis Abinader decir, la voy a quitar. Yo creo que no, porque un gobierno aceptar que se equivocó en una posición tan importante y meterla de asesora, entonces es una vergüenza hasta para el propio gobierno. Pero como la cultura no importa, vamos a meterla para cultura. Yo le deseo que pueda hacer un buen trabajo. Yo sé que la cultura es más difícil de lo que se piensa, porque esos gremios de cultura no son fáciles. No son fáciles bregar con esos actores y actrices, con el ballet no es fácil bregar, con algunos gremios que siempre dan lucha. Y espero que tenga la capacidad de impulsar la cultura o seguir por el camino que se iba, y también de entender que la cultura no es la televisión. Entonces, que eso es algo que yo siempre me he quejado del brinco que se ha dado aquí en el cine, de la televisión al cine, en vez de tratar el cine como lo que es del cine, del cortometraje al largometraje. Entonces, esperemos que por el bien del país pueda hacer una buena gestión. Esa decisión no me la encuentro acertada, porque todo el mundo sabe lo difícil que es para una administración empezar a cuajar con las personas que trabajan ahí, y que un año es que apenas tú tienes la zapata para arrancar. Entonces, nada, vamos a ver qué sucede. Ese es mi comentario. Bueno, ahí está el comentario de nuestra